Personal de emergencia, ¿cuál es la situación más tonta a la que le han enviado? No soy el personal de emergencia en esta situación, pero llamé al 911 porque encontré a mi vecina, una anciana, tirada en el suelo afuera. Arrastraba las palabras, no podía levantarse, y en general, parecía mareada. Pensé que había tenido un derrame cerebral. Llegaron y estuvieron hablando con ella unos minutos antes de decirme que simplemente estaba borracha. Habría actuado de manera similar. Principalmente porque no suelo socializar con personas bajo los efectos del alcohol, así que no tengo muy claro cómo identificar a alguien que se encuentre en un estado distinto al de estar completamente ebrio. Es mejor prevenir que lamentar. Una mujer con Alzheimer llamó al 911 pidiendo una araña en su cocina, pero la describió como alguien en su cocina. Como si esto no fuera suficientemente tonto, la araña ni siquiera terminó siendo una araña. Era una mosca muerta en el alféizar de su ventana. La bisabuela de una persona padecía de demencia y un día, en un momento de angustia, llamó a su abuela convencida de que el reflejo en el espejo pertenecía a otra persona. La confusión y el miedo la llevaron a buscar ayuda, desatando momentos de preocupación familiar ante esa inquietante experiencia. Siguió brevemente al departamento de bomberos de una pequeña ciudad. La señora informó que un tipo fue empalado por una rama mientras podaba árboles. Corrí hacia allí, todo era maquillaje. Estaban rodando una película. Todos los vecinos habían sido avisados, pero aparentemente ella se olvidó. Vaya, qué imagen tan impactante. ¿Te imaginas asomarte por la ventana y ver a alguien en una situación tan extrema? Eso sin duda podría atormentarte durante mucho tiempo, ya sea real o no. Sin embargo, es curioso pensar en cómo logró llegar a ese punto para poder hacer una llamada, rodeada de tantas cámaras, vehículos y grupos de personas observando. Durante uno de mis turnos de ambulancia de 24 horas para el entrenamiento básico de EMT, recibimos una llamada a Big Lats por una laceración en un dedo. Básicamente era un papel cortado del borde áspero de una vela desconchada. Pude practicar mis habilidades de paramédico aplicando presión directa en un dedo índice que no sangraba. Incluso pude ponerle una tirita. La niña actuaba como si no pudiera mirarse el dedo y se fuera a desmayar por toda la sangre. La tira de gasa que sostuve en su dedo ni siquiera tenía una mancha. No te preocupes, demandó. ¿En serio lo hizo? Es curioso cómo algunas personas reaccionan en situaciones. Recuerdo que una vez, durante un entrenamiento de EMT, atendí a alguien por un corte en un dedo que no era tan serio. La chica estaba asustada por la sangre que ni siquiera estaba saliendo. Al final, solo le puse una venda. Lo más sorprendente fue que terminó demandando. A veces, la gente se toma las cosas de manera extraña. Mi marido era policía. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, lo llamaron a una empleada doméstica activa. Entra en escena. El tipo sale y dice que su novia lo agredió con un arma. Resulta que ella le arrojó un hot pocket. Un conocido se vio involucrado en un incidente de violencia familiar tras lanzar un sándwich de mortadela a su pareja durante una discusión. La situación escaló rápidamente y su comportamiento llevó a consecuencias legales inesperadas. Este evento ha generado conversaciones sobre cómo incluso los conflictos más triviales pueden tener repercusiones serias en las relaciones personales. Es importante reflexionar sobre la manera en que manejamos nuestras diferencias. Una madre llamó al 911 porque su hijo derramó una botella de jabón Tide y caminaba en ella. Incluso llamó al control de intoxicaciones antes de llamar al 911 y el control de intoxicaciones le dijo que no habría efectos secundarios. La única ventaja era que toda la casa olía a lavanda. A veces la gente se asusta por cosas simples. Recuerdo cuando un amigo se preocupó porque su perro mordió un trozo de chocolate. Llamó a todos pensándose que era grave. Al final, solo fue una anécdota. Es curioso cómo a veces la gente reacciona de forma exagerada y, a la larga, se vuelve una historia graciosa. Esa madre probablemente se sentía así después de la llamada al 911. Lo enviaron por un olor muy extraño a gas en el patio trasero. Llegamos allí y caminamos con nuestros sensores. Todos los niveles eran normales. Bueno, señorita, todo es normal. ¿Qué es ese olor entonces? Ella pregunta. Todo lo que olemos es un poco de mantillo. Ella exclama, ¿es eso lo que huele? Ayer acaban de poner mantillo detrás de nosotros. ¿Cuánto tiempo durará ese olor? ¿Tendremos que mantener las ventanas cerradas durante tanto tiempo?
Estoy seguro de que se me ocurren muchos más, pero ese sobresale. Había una leve sensación de gas en el aire, lo cual no debería ser normal. Se contactó a la compañía de gas y enviaron a un técnico para investigar. Al llegar, no encontró la fuente del problema. Para ayudar a identificar el olor, dejó escapar una pequeña cantidad de gas desde el medidor, pero no se notó diferencia alguna. La capacidad olfativa no fue suficiente para discernir los olores. No exactamente en la misma línea, pero trabajé en una clínica veterinaria que recibió un informe del veterinario de emergencia local sobre un perro que los dueños pensaban que estaba sufriendo una convulsión en medio de la noche. Al perro le diagnosticaron soñaciones. Un día, un bulldog que tenía se encontraba descansando sobre mis pies cuando de repente empezó a tener espasmos extraños. No parecía estar soñando, así que me preocupé y lo toqué hasta que despertó. Se levantó, con movimientos extraños, me miró directamente a los ojos y, ocurrió algo inesperado. Así fue como me enteré de que los perros pueden experimentar sueños húmedos. Era el único perro macho que había tenido, no sabía que eso podría suceder. Mi papá es capitán de bomberos voluntario. Estaba en su casa y recibió una llamada de un tipo que volaba un parapente motorizado, como un car con un gran ventilador empujándolo mientras estaba suspendido por un paracaídas, hacia un árbol. Fui a la llamada con él y el tipo estaba atrapado en la copa de un árbol con un tobillo roto. Fueron necesarias horas para liberarlo. Para obtener puntos extra, el árbol estaba en el patio de una casa rodante con gente muy montañesa, por lo que había un circo constante de tipos combatidores de esposas y mujeres con momos gritándose unos a otros. Eso suena bastante intenso. Estar en una situación así debe ser un desafío, no solo por el rescate, sino también por el ambiente alrededor. Me imagino a esos personajes en la casa rodante, haciendo todo un espectáculo mientras tu papá y su equipo intentaban ayudar. A veces, las experiencias más locas vienen con personas aún más peculiares. Seguro que fue una tarde para recordar, aunque un poco caótica. Mi papá es bombero. Tiene un cliente habitual que llama al 911 porque se queda atascado en el inodoro. No se cayeron ni les arrancaron los intestinos al lavarlos. Son tan grandes que pierden sensibilidad en las piernas y no pueden bajarse del baño. Ahora conoce al chico por su nombre y mi papá dice que es un tipo muy agradable. Solo necesita no sentarse en el baño por tanto tiempo. Puedo imaginar cómo transcurre esa conversación. Hola Bill, soy Frank de nuevo. Sí, volvió a pasar. Está bien. Nos vemos en 5. Oye, ¿puedes pasar por el 7 a 11 y recogerme un gran refresco? Hace varios años, cuando era paramédico de un departamento de bomberos voluntarios, nos enviaron por un posible ataque cardíaco. Al llegar al lugar, tomamos todo nuestro equipo y comenzamos a correr hacia la casa. Nos detuvo el dueño de la casa, que gritaba, «¡Está muerta! ¡No se mueve!» y señaló hacia su coche. Había llamado al 911 porque la batería de su auto estaba agotada. Es curioso cómo a veces la gente reacciona en situaciones de emergencia. Recuerdo una vez que estábamos en una llamada y la familia estaba muy alterada. Resulta que el problema era solo una batería muerta del coche. Al final, solo tuvimos que reírnos un poco de la situación después. No todo es tan grave como parece a veces. No EMT, pero trabajo en emergencia. Muchas historias, pero una mujer estuvo esperando en la sala de espera durante un par de horas después de presentarse. Empezó a cansarse de la espera, así que salió a la calle y llamó a una ambulancia. Vinieron y la trajeron nuevamente adentro, pero a través del área de ambulancia si querían que la atendieran nuevamente. Su clasificación inicial se registró como no esperó y se volvió a clasificar con una nueva hora pero con la misma categoría y luego se envió a la sala de espera. Su pensamiento era que si llegaba en ambulancia, conseguiría una cama de inmediato, no, simplemente la habían puesto al final de la lista nuevamente. Crecí en un entorno rodeado de profesionales de la salud, donde aprendí que si llegas a la sala de emergencias y no te hacen esperar, es motivo de preocupación. Esta enseñanza dejó una impresión duradera, recordándome que hay situaciones críticas que requieren atención inmediata. La urgencia en la atención puede ser un indicativo de algo serio, y esa lección siempre ha resonado en mi mente. Recibí una llamada al 911 para un anciano PNB, sin pulso, sin respiración, de su hija adulta. La persona que llamó dijo que habían estado haciendo una barbacoa en la casa del abuelo cuando el abuelo dijo que estaba cansado y entró. La nieta encontró al abuelo inconsciente en su sillón reclinable y salió corriendo gritando.
El 911 está intentando entrenar a la hija mediante RCP, pero ella no acepta nada de eso. La ambulancia sale con luces y sirenas, el motor sale detrás, a medio camino del lugar. Recibimos la llamada para cancelar. Al parecer el abuelo estaba durmiendo la siesta. No muerto. Solo una siesta. ¿El abuelo tenía apnea del sueño? La apnea del sueño puede parecer curiosa para quienes nunca la han visto. Mi padre la padece y una enfermera pensó que estaba teniendo una reacción a sus medicamentos después de una operación. En realidad, él estaba descansando muy bien, aunque no tenía su máquina, así que pasaba momentos aguantando la respiración de manera cómica. Soy de Australia y una vez vi en las noticias locales que su chico escuchó ruidos en su cocina y creyó que era un intruso. Lo que realmente sucedió fue que un cangrejo de barro gigante se había arrastrado desde el río y estaba hurgando en sus gabinetes. Entrevistaron a los policías que fueron y literalmente estaban bromeando y burlándose del tipo que aparecía en las noticias. Eso es raro. Imaginarte un cangrejo gigante buscando comida en la cocina. La gente a veces se asusta sin razón y, al final, resulta que solo es un animal curiosamente perdido. Los policías riendo es lo mejor, al final todos se dan cuenta de lo absurdo de la situación. Desde luego, no es algo que esperas escuchar cuando piensas en un ladrón. Mi familia probablemente sea la tonta historia de llamadas de emergencia de alguien. En el pasado hicimos llamadas por lo siguiente: 1. Me cortaron al intentar romper la envoltura de Sarán. 2. Pensé que había un intruso en el techo de la casa, resulta que era solo el sonido de la nieve derritiéndose. 3. Gato atrapado debajo de la cinta de correr. 4. Denunciaron el robo del auto de mi papá, resulta que su amigo lo llevó a recogerlo al aeropuerto. 5. Atrapado en un árbol mientras intentaba rescatar a un gato, 2 veces, una vez que el gato resultó ser una zarigüeya. La verdad es que he tenido unas cuantas experiencias raras. Recuerdo cuando llamamos por el gato atrapado en la caminadora. También una vez pensamos que había un ladrón en el techo, y era solo nieve derritiéndose. Mi familia tiene un talento especial para hacer llamadas de emergencia por cosas raras. Te das cuenta de que, a veces, las situaciones no son lo que parecen. Soy bombero /EMT en una ciudad de tamaño mediano y trabajo en un vecindario difícil. La gente se sorprendería de la cantidad de llamadas ridículas que hacemos. Hay demasiadas historias para contarlas, y es común que las personas llamen a las 3 de la mañana diciendo que se están muriendo, pero descubren que les ha estado doliendo la pierna durante 3 semanas y de repente no pueden soportarlo más, por lo que necesitan que la revisen. Sin embargo, lo más tonto que se me ocurre es una persona llamada porque estaba preocupada por un olor a gas. Si hubieran mirado por la ventana del frente, se habrían dado cuenta de que justo al otro lado de la calle había estanques de lodos de desechos humanos de una planta de tratamiento de aguas residuales. La persona había vivido allí durante años. Es curioso lo que la gente puede pensar en situaciones así. Recuerdo una vez en el trabajo, un amigo me contó cómo atendió una llamada en la que alguien se quejaba de un olor extraño en su casa. Resultó que el vecino estaba cocinando algo muy fuerte. A veces, la gente reacciona de formas inesperadas y eso solo añade más historias a nuestro día a día. La vida en el servicio puede ser sorprendente. Socorrista aquí, lo sé, ¿verdad? 2 niños vinieron al parque en pequeñas motocicletas eléctricas en mi parque, mi piscina está adentro. Somos una instalación semi-independiente. Los padres fallaron en sus deberes de supervisión y estaban más interesados en socavarnos que en impedir que los niños simplemente se divirtieran. Uno conduce su motocicleta hacia el sur rodeando mi edificio, el otro conduce hacia el oeste alrededor de mi edificio. Así, tuvimos un accidente de minimoto en la esquina suroeste, entre mi edificio y mi puerta. Afortunadamente solo fueron rasguños y moretones. Eso suena como un día normal en el trabajo. Los padres a veces se olvidan de la supervisión y los niños quieren hacer lo que les da la gana. Las caídas y los rasguños son parte del juego. Al menos no fue nada grave. Solo espero que los padres se den cuenta de que deben prestar más atención la próxima vez. Una vez, alrededor de Navidad, hubo una señora que llamó al 911 porque estaba convencida de que sus vecinos estaban siendo rehenes y estaban tratando de pedir ayuda haciendo parpadear sus luces navideñas en código Morse. El agente que respondió tuvo una larga conversación con un vecino sobre las luces navideñas parpadeantes y que no son código Morse. Eso me recuerda a una vez en la que un amigo pensó que su gato estaba tratando de comunicarse con él. Aseguró que el gato maullaba en diferentes tonos, como si fueran mensajes secretos. Se pasó horas tratando de descifrarlo.
Al final, solo quería comida. A veces la gente se imagina cosas raras, pero es parte de lo que hace la vida interesante. Exrecepcionista de llamadas al 911 aquí. Una vez recibí una llamada de un hombre que exigía asistencia policial. Cuando le pregunté qué estaba pasando, dijo que estaba tratando de lavar la ropa en las instalaciones de su departamento. Comenzaba una carga en la lavadora. Se iba por un tiempo y regresaba para revisarla solo para descubrir que alguien había detenido el ciclo, prematuramente para que su ropa no se lavara. Aparentemente esto había sucedido varias veces esa noche y quería que saliera un oficial porque se estaba quedando sin alojamiento. Desde un punto de vista técnico, se podría considerar como un robo, lo que podría justificar la solicitud de intervención policial. Puede parecer exagerado, pero no es completamente irrelevante. No yo, pero mi esposo, que era mi novio en ese momento, tuvo que responder para llamar a los bomberos. La señora había quemado tocino y había humo en su cocina. Me reí bastante al escucharlo en su radio. Eso me recuerda a una vez en que un amigo tuvo que ir a una casa por un problema parecido. La señora se obsesionó con hacer pizza y terminó quemándola. Todo el lugar olía a humo. Fue gracioso escuchar la llamada. A veces, la gente se pone nerviosa por cosas simples. Al final, todo quedó bien y solo hubo risas. Toda mi familia nunca olvidará la vez que mi abuela tropezó y se rompió la cadera. Llamamos a una ambulancia, sin embargo mi abuela se negó a ir con ellos porque aún no se había maquillado. Así que nos sentamos a charlar con los paramédicos en la cocina mientras mi abuela se sentaba a la mesa y se ponía la cara con una cadera rota. Durante unos buenos 20 minutos. Es un buen recuerdo. La abuela siempre tuvo sus prioridades. No importaba el dolor, tenía que verse bien. Mientras todos estábamos ahí, hablando con los paramédicos, ella estaba en su mundo. Al final, se la llevó la ambulancia, pero todos nos acordamos de su terquedad. Es un momento que siempre causa risa en las reuniones familiares. La vida a veces tiene esos momentos peculiares. Mecánico de vuelo de la Guardia Costera. Recibimos una llamada diciendo que se estaban disparando múltiples bengalas a unas 10 millas de la costa. Encendimos el helicóptero, llegamos al lugar y buscamos sin resultados. Resulta que la persona que llamó era un tipo que se emborrachaba en su casa frente al mar mirando por la ventana. ¿Esas bengalas? Era el reflejo de su cigarrillo en la ventana cada vez que daba una calada. Eso es bastante curioso. A veces, la gente ve cosas desde una perspectiva equivocada. Imaginar que alguien estaba tan preocupado por algo que no existía, todo por un reflejo. Me hace pensar en cómo a veces las pequeñas cosas pueden crear grandes alarmas. Al final, es un recordatorio de no tomar todo tan en serio y de no saltar a conclusiones sin revisar primero. Casi me convierto en el idiota que llama al 911 por algo estúpido cuando trabajaba en un hotel, durante la noche. Miré la cámara para ver lo que estaba sucediendo alrededor de la propiedad y vi un cadáver en el fondo de la piscina. Agarré el teléfono y comencé a correr hacia la piscina. Iba a llamar al 911 en el camino, pero el estúpido teléfono de la oficina nuevamente no funcionaba. Entonces abrí la puerta de la piscina y me di cuenta de que alguien había dejado una enorme toalla de playa en el agua y se había hundido hasta el fondo. Es fácil entrar en pánico en situaciones así. Alguna vez, vi algo que parecía un accidente en la calle y casi llamo a la ambulancia. Me acerqué y resultó ser una bolsa de basura. A veces, lo que parece grave no lo es en absoluto. Es curioso cómo nuestra mente reacciona. Es bueno tener en cuenta que no todo es lo que parece. Simplemente hay que respirar y observar. No yo, pero un amigo mío es policía y me contó la historia de una señora mayor que había llamado al 911 por un ovni, así que mi amigo y otro policía aparecieron y después de algunas preguntas se dieron cuenta de que el ovni en cuestión estaba en hecho solo la luna llena. Esa es una historia curiosa. A veces la gente se deja llevar por lo que ve. Imagino que esa señora se sintió un poco avergonzada después. Es gracioso cómo nuestro cerebro puede interpretarlo todo de manera diferente. Lo bueno es que los policías tomaron el asunto con calma. Es mejor que se preocupen por cosas así, en vez de problemas más serios. Oh mierda sí por favor, una historia de mi amigo. Fue enviado a un centro juvenil. Un niño se había desmayado y estaba desmayado. Entonces fueron en ambulancia. Este niño es muy pobre y aquí hay que pagar las visitas médicas. No es mucho pero es una tarifa simbólica para disuadir a los hipocondríacos. Lo sabía por un incidente anterior y odiaba pagar.
Entonces, cuando llegó la ambulancia, fingió y se escapó. Bueno, en realidad no estaba fingiendo y lo encontraron desmayado en la calle unas horas después. Es una historia interesante sobre lo que pasó con mi amigo. Imagínate que hay un chico en un centro juvenil que no quería pagar por atención médica. Finge estar bien y sale corriendo, pero realmente se desmayó y lo encontraron unas horas después. Es una lección sobre no intentar evitar responsabilidades. A veces, esos intentos dan lugar a situaciones peores. Lo llamaron para un informe de humo en nuestro distrito. ¿Descripción de la persona? Huele a madera. Llegamos a su casa, en el bosque, y dijo que hoy huele particularmente a pino. Ninguna mención del humo. Confirmamos que olía intacto a pino cuando llegamos. Caso cerrado. A veces las cosas son simples. Recibí una llamada sobre un reporte de humo y resultó que era solo el olor de la madera. Fuimos a la casa de una persona en el bosque y ella comentó que hoy olía a pino. Al final, todo se resolvió muy rápido y casi no había humo. Eso es lo que pasa en el bosque, a veces la naturaleza juega trucos. Una vez llamé al 911 porque pensé que mi vecino estaba golpeando a su esposa. Se detuvieron en el camino de entrada, entraron a la casa y luego escuché gritos agudos y a un hombre gritando, «cállate» una y otra vez. Mis amigos y yo despertamos a mi mamá después de que llamé al 911 porque estábamos muy asustados. Resulta que nuestros vecinos tienen pájaros a los que les gusta gritar cuando la gente llega a casa. Eso es un poco loco. A veces, lo que parece ser algo grave puede tener una explicación sencilla. Es fácil asumir lo peor en situaciones así. Recuerdo una vez que pensé que escuchaba una pelea en la casa de un vecino, pero al final eran solo dos gatos peleando. A veces, la vida te sorprende con esos ruidos inesperados. Asistí a una llamada en la que una mujer se había cerrado fuera de su coche con su hijo dentro. Llegamos y probamos la manija de la puerta, y efectivamente, estaba cerrada. Ella nos muestra las llaves y como la batería está agotada y no abre el auto. Entonces tomamos las llaves insertadas en la cerradura y sacamos a sus hijos. Al parecer, no tenía idea de que la llave tenía otra función que la de encendido. Recuerdo una vez cuando un amigo se quedó fuera de su coche. Tenía a su perro adentro y no se le había ocurrido que el llavero tenía una llave. Llamó a un cerrajero, pero antes de que llegara, decidió ver si podía abrirlo con una varilla. Después de varios intentos, lo logró. El perro salió corriendo alegremente. A veces, las soluciones más simples son las que menos pensamos. Respondí una llamada al 911 que hizo una señora porque la bombilla de su armario estaba fundida. Cuando le dije que no era una emergencia, me preguntó si podía enviarle por fax una solicitud a la oficina de su apartamento para que lo cambiaran. Es curioso cómo algunas personas perciben las cosas. Recuerdo que un amigo un día llamó a los servicios de emergencia porque su gato se había quedado atrapado en un armario. No era una emergencia, pero para él, era un verdadero problema. Al final, solo necesitaba ayuda de un vecino. A veces, la perspectiva de la gente es divertida, aunque no siempre se ajuste a la realidad. Un edificio federal. Por alguna razón, para marcan 9 y luego 1. Si vuelven a presionar 1, como es costumbre antes de un código de área, entonces marcan 911 y se envía al despacho. De hecho, es bastante común en los edificios de la Reserva Federal. No sé, pero eso me recuerda a un amigo que trabajaba en una oficina del gobierno. Una vez, mientras trataba de hacer una llamada, marcó accidentalmente 911 y recibió una llamada del despacho. Fue un poco vergonzoso, pero luego todos en la oficina se rieron de la situación. Aprendió a tener más cuidado al marcar el teléfono. Es curioso cómo cosas simples pueden llevar a momentos raros. Médico del 911 de 10 años aquí. No sé por dónde empezar porque hay muchísimos. Siempre hay una respuesta en mi mente. Eran alrededor de las 4 de la mañana y llegó la llamada de una persona que tenía problemas para respirar en la cama. Cuando llegamos al apartamento del sótano encontramos a un hombre de 40 años sentado erguido en la cama. El chico estaba molesto y procedió a describir un mal sueño que acababa de tener. Dijo que sentía como si alguien lo estuviera persiguiendo y no podía escapar y lo aterrador que era. Dijo que se despertó sobresaltado, respirando con dificultad y sudando. Revisamos su V/S y estaba bien. Le dije que parece que ha tenido una pesadilla bastante mala, y él estuvo de acuerdo. Su esposa le frotaba el pecho con simpatía. Él no quería ir al hospital y firmó nuestra negativa.
Ese tipo de situaciones siempre son impactantes. Me acuerdo de una vez en la que ayudamos a alguien que tuvo una pesadilla similar. Era de noche y la gente se asusta, pero a veces son solo sueños malos. La reacción de su esposa fue un buen recordatorio de cómo el apoyo emocional es importante. Al final, decidieron quedarse en casa, lo que me pareció una decisión acertada en ese momento. Un amigo oficial de policía me contó esta historia. En los años 80, un hombre llamó al 911 por violencia doméstica. Llegan a la casa y resulta que el hombre estaba increíblemente borracho y le exigió a su esposa que le preparara comida. Su esposa le preparó un sándwich pero olvidó un ingrediente. El marido procedió a abusar verbalmente, momento en el que la esposa, exhausta y harta, le arrojó el sándwich. Entonces, por supuesto, lo lógico era llamar a la policía y exigir que la esposa fuera a la cárcel por violencia doméstica. Sí, ella no arrestó a la esposa por asuntos domésticos. Básicamente, castigó a un hombre adulto sin cenar por la noche. Es una historia curiosa. Suena como si el hombre estuviese más preocupado por su cena que por el bienestar de su esposa. Es fácil perder el camino cuando estás ebrio, pero llamar a la policía por eso es un poco extremo. Al final, la policía decidió actuar de manera sensata y le enseñó una lección al hombre. A veces, los adultos necesitan que alguien les recuerde cómo comportarse. Se envía por pérdida del conocimiento y sangrado de un varón adulto joven. Llegó allí y estaba cortando verduras, se cortó y se desmayó al ver su propia sangre. Su hermana menor llamó al 911. Mientras estábamos allí, su novia estaba en la habitación de al lado y sus padres se reían a carcajadas de la situación. No ayudé a la situación. Le ofrecí una tirita superpoderosa y un osito de peluche. Él se negó. La historia es bastante curiosa. El tipo se cortó mientras picaba verduras y se desmayó por la vista de su sangre. Su hermana llamó a emergencias. Mientras tanto, su novia y sus padres se reían en otra habitación. La escena era un poco absurda. Intenté hacerle reír ofreciéndole un vendaje de los Powerpuff y un oso de peluche, pero se negó. A veces la vida te sorprende con situaciones raras. Soy bombero. La policía nos envió a un incendio desatendido a las 3 de la madrugada. Llegamos y encontramos una pequeña fogata del tamaño de una pelota de baloncesto en un estacionamiento sin nada alrededor. Fueron unos vagabundos quienes provocaron un incendio y se marcharon cuando llegó la policía. Esta llamada fue tan ridícula porque el incendio era muy pequeño y los policías pensaron que necesitaban un camión de bomberos de $500,000 con 4 bomberos para apagarlo. Lo apagamos con pipí y botas. A veces, las llamadas que recibimos son un poco absurdas. Esta vez, llegamos a un fuego que ni siquiera era un problema. Era solo una fogata pequeña en un estacionamiento. Los policías pensaron que era algo grave y llamaron a los bomberos. Al final, apagamos el fuego con nuestros botas. La situación no era peligrosa, pero bueno, así es el trabajo. A veces hay que reírse de estas cosas. Recibimos una llamada a las 2 de la madrugada por deshidratación. Al llegar al lugar con el departamento de bomberos había un adulto joven que preguntó si teníamos agua. Confundidos, preguntamos si eso es todo lo que querían. Fue una botella de agua. No se dieron cuenta de que el agua del grifo era potable. No deseaba ir al hospital. No hay drogas ni alcohol evidentes. Eso me recuerda a una vez que un amigo se deshidrató durante un viaje de camping. En medio de la noche, se despertó y solo quería agua. No quería hacer un drama, así que solo se quedó buscando su botella. Al final, solo necesitaba un poco de agua para sentirse mejor. A veces, la gente subestima lo simple que puede ser resolver problemas. Una enfermera de urgencias que conocía me habló de una mujer que llamó al 911 para afirmar que tenía dolores en el pecho. La revisaron en urgencias, no encontraron problemas y le dieron el alta. Mientras estaba en la sala de espera de urgencias, cogió el teléfono público y llamó al 911 para informar sobre dolores en el pecho. Eso es raro. Imaginar que alguien llama 2 veces por lo mismo. Quizás solo quería atención o algo parecido. A veces, la gente actúa de maneras que no tienen sentido. La enfermera debe haber tenido historias interesantes, pero esta en particular suena más bien frustrante. Gente que busca ayuda, pero no realmente por una emergencia. Bombero aquí. La semana pasada nos enviaron a una asistencia pública para un sujeto que estaba esposado y sin llave.
Nos apresuramos, esperando que algo de sexo pervertido saliera mal, solo para descubrir que el paciente adolescente había encontrado las viejas esposas del guardia de seguridad de su hermano y accidentalmente se había golpeado un lado de la muñeca. Al estar solo en casa en ese momento, se asustó y llamó al 911. Lo abrimos y le hicimos pasar un mal rato durante un par de minutos antes de irnos. Bueno, eso suena como una situación curiosa. A veces la gente se mete en problemas inesperados. Imaginar al chico asustado y llamando al 911 por unos grilletes de juguete es bastante gracioso. Me hace pensar en cómo cualquier cosa puede convertirse en una emergencia. Al menos pudieron ayudarlo y reírse un poco al final. Alguien llamó y dijo que un globo aerostático acababa de aterrizar en su jardín. Querían que saliera la policía porque pensaban que era sospechoso. Me enviaron a buscar un orbe brillante que alguien vio caer del cielo. La gente llamó a las 3 de la madrugada de la noche de Halloween. Estaban en un cementerio en medio de la nada. Pensaron que otro grupo de personas en el cementerio sospechaba. Era una noche de Halloween y recibimos unas llamadas raras. Primero, un tipo decía que un globo aerostático había aterrizado en su patio. Luego hubo otro que estaba convencido de que una esfera brillante había caído del cielo. Y por último, gente en un cementerio llamando sobre otros supuestos sospechosos. La noche estuvo llena de historias extrañas. La gente realmente se asusta fácil, especialmente en fechas así. Me enviaron a un hombre de 32 años, queja principal, no puedo dormir. Un hombre adulto, en buen estado físico y mental, llamó a una ambulancia de emergencia a la 1 de la madrugada porque no podía dormir. Mi pareja y yo no estábamos muy emocionados. No es muy común que alguien llame a emergencia solo porque no puede dormir. Recuerdo a un amigo que siempre se quedaba despierto hasta tarde por las películas. Un día se quejó de que no podía dormir y llamó a su mamá. Fue raro, pero a veces la gente no sabe a quién acudir. Al final, solo necesitaba un poco de café y buena música para relajarse. Llamé al 911 cuando mi gato salió. Nunca había estado afuera y entré en pánico. El amable despachador me dijo que llamara a mis amigos, la policía no me ayudaría a encontrar a mi gato. Llamé a todas las personas que conocía y formé un equipo de búsqueda de 30 miembros. Buscamos durante horas y luego decidimos hacer una pausa para almorzar. El gato llegó a casa mientras comíamos. No tiene ningún deseo de volver a salir, así que todo terminó bien. Sí, soy un idiota. Pero amo a mi gato. A veces, cuando te preocupas tanto por alguien, terminas haciendo cosas raras. Mi amigo hizo algo similar cuando su perro se salió. Pensó que había huido y armó un grupo de búsqueda con todo el barrio. Al final, el perro llegó solo, como si nada. Al menos ahora saben que no hay que entrar en pánico. Todo terminó bien y eso es lo que importa. Esta es una llamada que hice un día. Todavía vivía con mis padres en ese momento. Un día me desperté con un ruido muy fuerte desde la parte trasera del área de la casa, cerca de mi habitación. Miré hacia afuera y vi a estos tipos grandes caminando con 2X4. Así que yo, en mi estado de vigilia y sobresalto, después de 4 horas de sueño, trabajaba cerrando en un bar en ese momento, no del todo allí, sola en casa y siendo mujer. Entro en modo de pánico total y llamo al 911 pensando que estos tipos lo estaban intentando. Para entrar y estaban golpeando la puerta tratando de entrar. Resulta que eran los techadores que mis padres contrataron para reparar su techo. El ruido que estaba escuchando era el de ellos martillando en el techo. Mis padres olvidaron decirme que empezaban ese día. No fue hasta que comencé a trabajar en seguridad unos años más tarde respondiendo alarmas que me di cuenta de lo fácil que es entrar por la fuerza en una casa y que la mayoría de las personas que entran por la fuerza no llevan consigo trozos de madera gigantes. Felicitaciones a la rápida respuesta de los oficiales, estoy seguro de que se rieron bastante. Estaba más que avergonzada. Hace un tiempo, estaba en casa de mis padres y escuché un ruido fuerte. Miré por la ventana y vi a unos tipos con tablas de madera. Por un momento, pensé que estaban tratando de entrar, así que llamé a la policía. Resulta que eran los techadores que mis padres habían contratado y simplemente se les olvidó avisarme. Unos años después, me di cuenta de lo sencillo que es entrar a una casa. La verdad, me dio vergüenza. El padre de mi compañero de casa es paramédico, y en el apogeo de las guerras de pandillas Vique de Melbourne, lo enviaron a sufrir una rótula. Llegan a la dirección indicada, que parece tranquila, y llaman a la puerta para ser recibidos por una moto a todos colores que parece sorprendida. Aparentemente el tipo dijo, mierda, ustedes son rápidos. Aún no hemos terminado.
¿Pueden regresar en la mitad? No hace falta decir que regresaron a la ambulancia y llamaron a la policía. Es curioso cómo a veces la realidad supera la ficción. Tu compañero de casa debe haber tenido historias interesantes sobre su padre. Imaginar a un paramédico frente a un Vicky en pleno conflicto es un momento curioso, y la respuesta de ese tipo es bastante reveladora. Es bueno que llamaran a la policía. A veces, la mejor reacción es mantenerse al margen y dejar que otros manejen la situación. ¿Quién no lee el frasco de medicamentos de su hijo? Leo los frascos de mi hijo todos los días para asegurarme de tener la pastilla y la dosis correctas. Es muy fácil dar accidentalmente el medicamento equivocado. Una vez, mi hermana le dio accidentalmente a mi hijo los analgésicos recetados por mi padre porque estaban en frascos, casi idénticos. Estuvo bien, pero fue un error muy fácil. Lea siempre los frascos de sus medicamentos. Por error, administré un poco de mi medicamento a mis dos pequeñas, 6 y 4 años. La de 6 cayó en un sueño profundo y se despertó muy contenta. La de 4 se movía de manera torpe, como si estuviera en un estado de euforia, y estuvo feliz así durante unas 2 horas antes de reunirse con su hermana. Yo hubiera hecho lo mismo. Especialmente porque no salgo con gente cuando está borracha, así que no estoy del todo seguro de cómo saber si alguien está algo más que obvio, borracho hasta el punto de perder el conocimiento. Más vale prevenir que lamentar. Es cierto, evitar situaciones complicadas con personas ebrias tiene sentido. A veces, es difícil saber hasta dónde ha llegado alguien con la bebida. Yo también prefiero mantener distancia en esos momentos. Las cosas pueden volverse incómodas rápidamente, y es mejor asegurarse de que todos estén bien. La prevención siempre es una buena opción. Poco después de que mudamos a mi tía abuela de su apartamento de 50 años a una vida asistida, ella llamó al 911 para informar que le habían robado todas sus cosas. Pensó que todavía estaba en su antiguo apartamento. Me rompió el corazón. La tía abuela tenía un dormitorio con un espejo de tocador enorme que casi llegaba hasta el suelo. Ella solía mencionar a su reflejo como esa persona en la habitación contigua. Enfermera aquí. Una vez pasé por la habitación del hospital de mi paciente con Alzheimer y me di cuenta de que estaba hablando por teléfono con el 911 diciendo que estaba solo en una habitación de ladrillos sin ventanas, encadenado al suelo. No hace falta decir que quité ese teléfono rápidamente para explicarle las cosas al operador, y luego tuve una larga conversación con él sobre cómo, de hecho, estaba sentado en una linda cama con vista a árboles y flores, jajaja. Cuando mi abuela se encontraba en el hospital, parecía creer que estaba en un hotel. Le recordó a mi padre que debía dar propina al botones. Me alegra que se sintiera tan a gusto en ese lugar, al punto de imaginarse en un hotel. Una vez estaba viendo Polisten 7, versión neozelandesa de Caps, y un tipo llamó para decir que cuando llegó a casa descubrió que habían robado su casa y que los ladrones habían limpiado por completo su cuarto de cultivo. Absoluto idiota. La verdad es que a veces la gente no piensa antes de hacer cosas. Conozco a alguien que una vez dejó su coche sin seguro y al final se lo robaron. Se sintió bastante tonto después. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar tan rápido por un descuido. Hay que tener cuidado, porque algunas decisiones pueden costar caro. Una vez invitamos a algunos amigos durante el invierno cuando vivíamos en un edificio de apartamentos. Dijeron que olieron gas natural en el estacionamiento cuando salían. Así que salí, y efectivamente, había un olor muy fuerte. Llamé a los propietarios y a la compañía de gas. Vinieron y descubrieron que la fuente de la fuga se debía a que todos los filtros de aire de las calderas del edificio de apartamentos no habían sido cambiados durante años, y los quemadores de las calderas habían estado obstruidos con algún tipo de subproducto calcáreo de combustión. La mayor parte del gas que se suponía que se quemaría en los hornos se canalizaba hacia los canales porque los filtros de aire estaban obstruidos y los orificios de los quemadores dentro de los hornos también estaban obstruidos en su mayoría. Sí, propietarios con trabajos hay. Casi mata a todos en el edificio. A la compañía de gas no le hizo gracia, emoticono cara triste. Recuerdo una vez cuando unos amigos vinieron a casa en invierno. Al salir, mencionaron que olían gas natural en el estacionamiento. Salí y, efectivamente, el olor era fuerte. Llamé a los dueños y a la compañía de gas. Resultó que los filtros de aire en las calderas no se habían cambiado en años, y eso provocó un escape. Fue una mala jugada de los arrendadores. Casi nos pasa algo grave a todos. Pensé que olía a gas. No mucho,
Pero sí suficiente ya que no deberías oler nada. Llamé a la compañía de gas y enviaron a un tipo. No tengo idea de qué era, y él tampoco. Dejó que se escapara un poco de gas por el lado de suministro del medidor para que yo pudiera oler la diferencia entre lo que olía y cómo huele el gas natural. No pude notar la diferencia. Me apesta la nariz. La empresa de gas nos envió un folleto con olor al comenzar a utilizar su servicio. Resultó ser bastante interesante. ¿Correr mientras duermes y temblar un poco? Por alguna razón, este perro al que cuidaba mientras su dueño estaba fuera de la ciudad se movía y corría aún más cuando ponía música. Ahora tengo un vídeo de un perro corriendo mientras duerme con System of a Down. Ahora cuento con un video donde se observa a un perro corriendo mientras duerme, acompañado de música de System of a Down. Este tipo de contenido es difícil de compartir sin ofrecer el material correspondiente, así que es mejor mantenerlo en privado. La combinación de la escena del animal y la música crea una experiencia única que solo se puede apreciar en su totalidad al verlo. También trabajo en una lujosa ciudad turística. Acabamos de recibir una queja de una señora de que nuestra vida silvestre no era amigable. Ella y sus hijos seguían intentando tomarle una foto a un puercoespín y estaban molestos porque seguía saliendo. Dios, desearía que Porco hubiera sido un poquito más lento y les hubiera dado tiempo para atraparlo y tratar de posarlo para la cámara. Es curioso cómo a veces la gente no entiende que los animales tienen su propio ritmo. Recuerdo cuando vi a unos turistas intentando atraer a un ciervo con comida en un parque. El ciervo simplemente se fue. Siempre hay quienes creen que la naturaleza está a su disposición. Lo mejor es dejar que los animales vivan sin presiones humanas. Hace unos años nos enviaron por un cadáver detrás de una sala de cine. Era un recorte de cartón de Selena Gómez que iban a tirar. Después de consultar con las autoridades y con el cine, lo llevé a mi dormitorio de la universidad. Eso suena raro. Encontrar un corte de cartón de Selena Gómez detrás de un cine es algo que no se ve todos los días. Me imagino llevarlo a tu habitación en el campus, un poco extraño, pero también divertido. Es una buena anécdota para contar a los amigos. Tal vez lo usaste como decoración, ¿no? Al final, es un recuerdo único. Agradecerle por no poder salvar a su ser querido. No es una persona de atención de emergencia de ninguna manera, pero creo que esto es algo obvio. Tal vez sea simplemente lo que sientes por ti. No lo ven como tu fracaso. Simplemente te vieron intentar salvarlos durante 30 minutos. Hiciste todo lo posible para mantenerlos con vida. Al final, no había mucho que se pudiera hacer y estaban demasiado lejos para salvarse. Pero aún así lo diste todo y no te rendiste. Están agradecidos de que hayas hecho eso, incluso si al final no había nada que pudieras hacer para salvarlos. Es una situación difícil. A veces, la gente solo necesita saber que hiciste tu mejor esfuerzo. Recuerdo a un amigo que intentó ayudar a un familiar que estaba pasando por un mal momento. Aunque no pudo salvarlo, su presencia y apoyo fueron importantes. Al final, la familia le agradeció por estar ahí, incluso cuando las cosas no salieron como esperaban. A veces, solo estar presente marca la diferencia. En mi reciente visita a urgencias los paramédicos me dieron Pentrox. Pasé todo el viaje felicitando su cabello. Ustedes son increíbles. En tiempos de crisis, es probable que nadie más esté tratando de ayudar o reconociendo que el mundo acaba de ponerse patas arriba. Y, sin embargo, están los paramédicos, tranquilos, en control y con un plan. Desafortunadamente, he asistido a más viajes en ambulancia de los que me gustaría. Traté con millones de enfermeras y médicos. Los socorristas son, con diferencia, los más fáciles de confiar. Es curioso cómo en esos momentos difíciles, la gente que está ahí para ayudar se vuelve esencial. Recuerdo una vez que un amigo tuvo un accidente y los paramédicos llegaron súper rápido. A pesar de la tensión, él también empezó a hablar de cosas triviales, como el clima. A veces, esas pequeñas interacciones pueden hacer que todo parezca un poco más normal. Al final, realmente valoramos a quienes están en la línea del frente. Lo mismo pasó cuando estaba en el equipo de primeros auxilios. Resultó que el niño se despertó gritando, demasiado molesto para decirles a sus padres lo que estaba mal. Desde su perspectiva, los despertó un niño histérico y no verbal que actuaba de manera muy fuera de lugar, por lo que pensaron que estaba enfermo. Una vez que el niño se calmó, todos nos reímos con simpatía sobre lo horribles que pueden ser las pesadillas. A veces, los sustos nocturnos pueden ser complicados.
Recuerdo que un amigo tuvo un episodio así. Se despertó gritando y no podía explicar lo que pasó. Sus padres entraron corriendo, pensando que algo grave estaba mal. Al final, cuando se calmó, se dieron cuenta de que solo fue una pesadilla. Nos reímos juntos de lo absurdas que son esas situaciones. Al final, son solo sueños. Eso me recuerda a una historia que otro Reddit publicó hace mucho tiempo sobre un anciano que llamó a su compañía de cable para pedir ayuda. El viejo simplemente no podía entender lo que había que hacer, y enviar un técnico le habría llevado semanas. Entonces, casualmente, el representante de la compañía de cable vivía no muy lejos del hombre y luego fue a trabajar para arreglar las cosas y mostrarle cómo funcionar. Fue una gran historia y la cuento mal. Eso me recuerda a una historia de un tipo que conocía. Llamó a su proveedor de cable porque no podía hacer que funcionara. Era un poco mayor y no tenía idea de qué hacer. El representante que atendió la llamada no estaba lejos, así que decidió ir a ayudarlo después de su turno. Le mostró cómo usar todo. Resultó ser un buen gesto y ambos pasaron un rato agradable. A veces, la gente solo necesita un poco de ayuda. ¿El abuelo tenía apnea del sueño? La apnea del sueño es divertida cuando la gente no la ha visto antes. Mi papá lo tiene y una enfermera pensó que estaba teniendo una reacción a sus medicamentos posoperatorios. Lo estaba, eran geniales y estaba durmiendo la siesta. No tenía su máquina con él así que siguió conteniendo la respiración, emoticono cara riendo. Es curioso ver cómo algunos no están familiarizados con la apnea del sueño. Recuerdo que mi padre también tuvo una experiencia similar en el hospital. La enfermera se asustó al verlo tan callado, pensando que algo iba mal. En realidad, solo estaba durmiendo profundamente. A veces, no llevamos las cosas que necesitamos y eso puede generar situaciones graciosas. Al final, solo una anécdota más de la familia. Dios, trabajo en un MRCC en Escocia y lo recibimos aproximadamente una vez a la semana. Para ser justos, a menudo es un turista del interior el que no tiene idea de cómo es una boya o NASA, pero después de un tiempo se vuelve bastante frustrante. Una vez me mencionaron en un periódico local después del esfuerzo SAR a gran escala en respuesta a un informe de un avión estrellado que resultó en el atrevido rescate de un pingüino inflable. Realmente mi mejor momento. Suena interesante. Trabajar en un centro de rescate tiene que ser una experiencia única. La gente a veces no tiene ni idea de lo que puede pasar en el mar. Esa mención en el periódico por salvar un pingüino inflable es un detalle curioso. Supongo que es fácil frustrarse con turistas, pero al final esos momentos pueden ser memorables, aunque raros. Sí, alrededor del 20%, algunas fuentes dicen que hasta 40%, de los adultos estadounidenses son analfabetos funcionales. Esto significa que no pueden leer algo y captar la idea principal de lo que dice, e imagino que leer palabras científicas desconocidas también sería un desafío. Después de 2 años en el área de soporte técnico, resulta creíble el dato del 40%. Pedirle a alguien que lea un mensaje de error en la pantalla que está justo frente a él, casi siempre lleva a que solo pronuncien un par de palabras, confundan otra y murmuren lo demás, concluyendo con un no sé, está roto. Esta situación se repite con frecuencia, reflejando el desafío de la comunicación efectiva en la tecnología. Pensábamos que mi abuela estaba sufriendo un derrame cerebral, pero simplemente se estaba volviendo loca por mezclar sus medicamentos. Fue aterrador en ese momento, pero el escenario de la abuela tropezando es hilarante en retrospectiva y fuera de contexto. Eso suena bastante loco. Al principio debe haber sido un susto real, pero ahora, pensándolo bien, es una anécdota graciosa. Las mezclas de medicamentos pueden ser peligrosas, pero a veces pasamos por alto lo absurdas que pueden ser algunas situaciones. Es bueno reírse de ello ahora, aunque en ese momento probablemente no fue tan divertido. La vida tiene sus maneras curiosas de darnos esos momentos. Mi tía abuela se rompió la cadera y tuvo que ser operada y estar en el hospital por un tiempo. Su mente no estaba tan mal normalmente, pero con morfina sí, rasgo familiar, por lo que puedo decir. Mi mamá la llamó al hospital y ella respondió, pero pensó que había llamado a mi mamá. Ella insistió en que se había encerrado en el sótano, su casa tenía sótano, y no podía salir. Mi mamá intentó explicarle que estaba en el hospital, pero eso no funcionó ni remotamente. Ella le dijo que le devolvería la llamada y llamó a la estación de enfermeras para ver si podían entrar y decirle que no estaba encerrada en su sótano. Eso no funcionó. La llamaron de nuevo y nos rogó que la dejáramos salir del sótano. Sentía que abrir la puerta desde fuera funcionaría.
Vivíamos a unas 6 horas en coche. Mi mamá prometió que estaría en camino. Eso la hizo sentir mucho mejor que cualquiera de los 2 primeros intentos. Editar, su cadera sanó. Una vez que dejó de tomar morfina, supo la diferencia entre el hospital y el sótano de su casa. Es curioso cómo algunas cosas en la vida se vuelven graciosas en retrospectiva. Mi gran tía, después de una cirugía, realmente pensó que estaba atrapada en su sótano. Mi mamá tratando de explicarle que estaba en el hospital, y ella insistiendo en que necesitaba ayuda para salir. Al final, la promesa de que iríamos a rescatarla la calmó. Al menos su cadera sanó y se dio cuenta de la confusión. Algo sin relación. Pero el socio comercial de mi padre casi arruina un acuerdo internacional cuando decidió jugar Tengo tu nariz, con la hija de 5 años de un ejecutivo en un país / cultura donde el gesto del higo, tengo el gesto got your no sé, es extremadamente obsceno. Eso suena incómodo. A veces, esas cosas pasan sin pensar. Los gestos que son inocentes en una cultura pueden ser muy ofensivos en otra. Imaginar la reacción del ejecutivo debe haber sido algo raro. Es importante entender y respetar las diferencias culturales, especialmente en los negocios. Espero que la situación se solucionara sin mayores problemas. Rodar una película no implica necesariamente un montón de cámaras, camionetas y multitudes de personas obvias. Como esto era en una ciudad pequeña, apuesto a que fueron solo unos pocos chicos de secundaria jugando o una película estudiantil de muy bajo presupuesto. Si miras por la ventana y ves a un tipo empalado por la rama de un árbol, es posible que no te des cuenta del tipo que lo filma con una cámara en mano. La verdad es que en un pueblo pequeño pasan cosas raras. Recuerdo una vez que unos amigos y yo decidimos hacer una película, solo por diversión. Con una cámara prestada y un par de actores improvisados, terminamos grabando un accidente en el parque. Nadie se dio cuenta de que estábamos filmando algo tan extraño. Al final, era más divertido que cualquier gran producción. A veces es así de simple. Eso es totalmente comprensible. La cosa es que se negó a creernos que tenía hipo y que eran perfectamente normales. El médico que lo vio era un médico de ciencia ficción retirado del ejército estadounidense. Tampoco se sintió muy feliz cuando el chico se negó a creer que solo eran hipo. Un médico retirado de las fuerzas especiales de podría haber aconsejado al paciente que tomara un analgésico, cambiara de calcetines y que siguiera adelante con su rutina. Es un relato que resuena en el ámbito militar, ya que he tenido la oportunidad de colaborar con muchos soldados. Este tipo de situaciones se han convertido en historias comunes entre quienes han vivido experiencias similares. Cuando tenía hipo cuando era niño, me olvidaba cómo tragar, como si mis músculos se debilitaran y olvidaran cómo coordinarse. Puedo imaginar que esto sea aterrador cuando sea adulto. Todavía sucede y no es que se deshabilite la deglución durante 5 minutos, justo cuando voy a tragar saliva no consigo que funcione bien y tengo que concentrarme. Recuerdo que de niño, me pasaba lo mismo con los hipo. Era incómodo tener que pensar en algo tan simple como tragar. Sentía que mis músculos no respondían bien y eso generaba mucha frustración. Ahora, de adulto, me sigue pasando de vez en cuando. Es raro, porque solo puedo pensar en tragar, pero mi cuerpo no coopera. Es un recordatorio extraño de lo complicado que puede ser lo simple. Crecí en varios lugares alrededor del mundo e incluso me adapté a las tierras de cultivo muy rápido. Aunque estar cerca de un campo después de haber sido tratado con excremento de pollo cruza la línea para mí. El peor olor que he experimentado. Entiendo lo que dices. Crecí en un lugar similar y el olor de la granja puede ser abrumador. A veces, me acuerdo de esos días en el campo y como el aire tenía un olor diferente, pero nunca agradable. Hay cosas que se quedan grabadas en la memoria, y la mezcla de olores que uno vive puede ser muy intensa. Es curioso cómo esos momentos nos afectan. Oye, en ti, y especialmente cuando no estás en el sitio, soy consultor, todo es una emergencia. Me llamaron usuarios que estaban asustados porque el mundo se estaba acabando, cuando solo necesitaban restablecer su contraseña o no podían enviar un correo electrónico. Sí, eso es típico en IT. La gente tiende a exagerar las cosas. Recuerdo a un amigo que llamó una vez porque su computadora no encendía. Al final, solo se le había olvidado conectar el cargador. Un verdadero drama por algo tan simple. A veces, hay que tener paciencia y recordar que para ellos, esos problemas son cruciales, aunque para nosotros parezcan triviales.
Una vez estaba tratando de limpiar la orina de perro del piso de mi cocina y se me acabó la lejía. Y aún necesitaba terminar el trabajo, no lo pensé 2 veces antes de agarrar el Windex. Inmediatamente olí como si estuviera en una piscina y me maldijera por ser idiota mientras corría afuera con los perros. El punto es que no siempre es una situación tan tonta, esto fue solo una situación tipo agarrar lo que estaba frente a mí. Entiendo esa situación. A veces te enfrentas a un problema y tomas la primera cosa que ves. Yo también he hecho cosas así, como usar un producto equivocado porque estaba apurado. No es algo de lo que sentirte mal, a veces solo pasa. Lo importante es aprender y asegurarte de tener lo necesario la próxima vez. Oh, eres dulce. Mi abuela de 84 años está en un asilo de ancianos y está totalmente acostumbrada, simplemente no puede caminar y está en silla de ruedas. Sus enfermeras y CNA son las mejores. Su asilo de ancianos es maravilloso. La visito varias veces a la semana y tratan a sus pacientes con mucho cuidado. Aman a mi abuela como si fuera su abuela. La besan y la aman y le ponen polvos por todas partes y le ponen loción cuando le dan una ducha. La arropan en la cama por la noche y realmente la aman cuando no estamos allí y eso es muy obvio para nosotros. Y estamos muy agradecidos. Ustedes son estrellas. Es bonito ver cómo cuidan de tu abuela. Es un alivio saber que hay personas que la quieren y la tratan bien. Las visitas deben ser especiales para ambos y es genial que el personal realmente se preocupe por ella. Esa conexión hace que todo sea más llevadero. A veces, solo se necesita un poco de cariño y atención para hacer la diferencia en la vida de alguien. Después de 2 años de trabajar en soporte técnico, puedo creer fácilmente la cifra del 40%. Al pedirle a alguien que lea un mensaje de error en pantalla que está literalmente frente a él, 9 de cada 10 veces dice 2 o 3 palabras, estropea otra y murmura el resto y dice, no sé, está roto. Es curioso cómo la gente tiene esa dificultad con las cosas más simples. Recuerdo a un amigo que siempre pedía ayuda con su computadora. Cada vez que le pedía que leyera un error, toda la organización de las palabras se perdía. Terminaba llamándome, aunque tenía la solución frente a él. A veces es más fácil preguntar que leer. La frustración a menudo surge de cosas que parecen tan evidentes. Juro por Dios que un amigo mío era así. Jugábamos juntos a WoW en la época en la que había que leer misiones y decidir qué hacer. Estaba constantemente atrasado en la nivelación, y cuando nos agrupamos me di cuenta de por qué. Obtendría tantas misiones en un área como fuera posible y luego simplemente deambularía haciendo mierda hasta que sucediera algo. Podía leer las misiones, pero en realidad nunca comprendió lo que querían que hiciera más allá de un nivel súper básico. Recuerdo a un amigo que jugaba WoW así. Siempre iba atrás en niveles y al juntarnos me di cuenta de por qué. Agarraba todas las misiones posibles y solo vagaba haciendo cualquier cosa hasta que pasaba algo. Podía leer las misiones, pero no entendía lo que se necesitaba más allá de lo básico. Era una forma curiosa de jugar, y siempre terminábamos ayudándolo. Puedo identificarme porque mis padres me tuvieron cuando eran bastante mayores, por lo que tenían la edad de muchos de los abuelos de mis amigos. Dicho esto, cuando yo era maestra, muchos de mis alumnos fueron criados por sus abuelos y eran muy respetuosos, etc. Sin mencionar que si se metían en problemas y mencioné llamar a sus abuelos, se recuperaron muy rápido. Editar, se agregó la última parte para que te sientas mejor. Entiendo lo que dices. Mis padres también fueron mayores cuando me tuvieron, así que siempre he tenido una perspectiva diferente sobre las generaciones. He visto a muchos estudiantes que tienen una buena relación con sus abuelos. A veces, un simple recuerdo de que se podría llamar a ellos hace que cambien su actitud. Es interesante cómo esos lazos familiares pueden influir en el comportamiento de los jóvenes. Es gracioso porque cuando tienes 12 años piensas, wow, tienen novio/novia en la universidad. Eso es genial. Luego llegas a la universidad y ves qué tipo de personas en la universidad salen con chicos de 12 a 15 años. No es bonito. Es curioso cómo de niño ves todo como emocionante. Pensamos que tener una relación de ese tipo es algo genial. Pero al crecer y llegar a la universidad, la realidad es otra. Te das cuenta de las dinámicas y que no todo es tan bonito como parecía. La gente es diferente y las motivaciones también. Al final, esa admiración se transforma en una especie de desilusión. Me quedé con un amigo durante más de un año, pero todavía estaba en la escuela secundaria y trabajando para intentar conseguir lo que necesitaba. Terminando la escuela secundaria y elegí comprar una casa en lugar de ir a la escuela para tener un
lugar al que llamar mi propio, mantener un buen crédito, hijos. Me permitió calificar para una hipoteca con devolución de efectivo, que era la única forma en que yo, de 19 años, podía permitirme comprar una casa. Mi papá dejó de beber y mejoró. Sigue siendo un imbécil, pero tengo una especie de relación con él. Suena como un viaje complicado. Pasar de estar en la escuela a comprar una casa es una gran decisión. Es bueno saber que tuviste la habilidad de manejar tus finanzas a esa edad. Y aunque la relación con tu padre no sea perfecta, es positivo que haya hecho cambios. La vida a veces te lleva por caminos inesperados. A mi pareja le salió pelo de tarántula en el cuello y se le infectó y se le formó un absceso o un quiste, mucho antes de que lo conociera. Me pregunto si eso fue lo que le provocó la descarga en lugar de solo la picadura de la tarántula. Yo tampoco sé mucho sobre eso. Pero suena complicado. Puede que la infección se haya complicado por el tiempo que pasó sin tratamiento. La gente a veces no se da cuenta de lo que puede pasar con una herida. Lo importante es que ahora esté mejor. Es curioso cómo algunas historias de vida tienen esos momentos extraños que marcan. Médico retirado de SF del ejército de EU. Si le da algún sentido de justicia, el médico probablemente simplemente le dijo al tipo que tomara un poco de Motrin, se cambiara los calcetines y se lo quitara o lo chupara. Trabajo con soldados, esta parece ser una de esas historias militares universales. Es como cuando un amigo que es médico militar te cuenta historias de sus días en el servicio. Siempre dice que las soluciones típicas son simples, como descansar o tomar un analgésico. La vida en el ejército tiene sus propias reglas, y a veces lo que parece grave no resulta serlo tanto. Es interesante cómo esas experiencias compartidas forman un lazo entre quienes han estado en situaciones similares. Habría confiado en el control de intoxicaciones. No sé hasta qué punto confiaría en el control de intoxicaciones. Cuando mi hermano mayor tenía 1 o 2 años, mucho antes de que yo naciera, mi madre lo encontró salpicando un galón de lejía. El control de intoxicaciones le dijo que no se preocupara por eso a menos que oliera algo en su aliento. Probablemente esto fue alrededor de 1980 a 1981. En una nota positiva, mi hermano vivió hasta ser mi hermano mayor, y de alguna manera, todavía respira hoy, a pesar de que todavía hace cosas igualmente tontas. Entonces, ¿tenían razón? El blanqueador en el exterior del cuerpo es un irritante leve. Sin embargo, su presencia en el interior del cuerpo puede traer complicaciones si es en grandes cantidades. Sí, la gente de BAC que nuestros propietarios contrataron para limpiar todas las calderas del edificio se sorprendió de que todavía no hubiéramos muerto por asfixia. El tipo que limpió el nuestro dijo que parecía que el filtro de aire no había sido reemplazado en más de 3 años. Eso suena bastante preocupante. No me imagino cuánto polvo y suciedad había acumulado en ese filtro. Es un recordatorio de lo importante que es el mantenimiento en la casa. A veces, la gente se olvida de lo básico hasta que algo realmente malo sucede. Espero que ya lo hayan solucionado. Con mi segundo hijo, fui a la clínica para un chequeo prenatal de rutina y me dijeron que estaba en parto avanzado. Tuvo al niño un par de horas después. Llegó un par de semanas antes, pero estaba totalmente sana. Si tener hijos fuera siempre tan fácil. Tuve una experiencia similar con mi segundo hijo, fui a un chequeo y resultó que estaba en labor avanzada. El bebé llegó unas horas después, un poco antes de lo esperado, pero todo bien. Hubiera querido que siempre fuera así, con toda la tensión de los partos, es un alivio cuando todo sale bien. Sigue siendo adorable. En cierto modo perdono cierto nivel de locura con los padres de niños pequeños. Es un caso por caso, pero generalmente asumo que los padres de niños menores de 9 años probablemente sobrevivan con café, media hora de sueño y una tranquila fantasía de robar un auto deportivo y alejarse con una hermosa desconocida. Cabo. Agradezco tu comprensión. Con los más pequeños, se pasa rápidamente de un horario constante y a la preocupación constante por su bienestar a la desesperación por encontrar un momento de tranquilidad. Es normal perder la capacidad de evaluar riesgos con claridad. Gracias por eso. El socio del jefe pensaba igual que usted. Él fue muy tranquilizador, en voz baja para no enojar a su jefe, supongo, que no les estaba haciendo perder el tiempo. Que estaba perfectamente bien llamarla y que si realmente quería llevarla a urgencias tenía derecho para hacerlo. Recuerdo que dijo, como su madre, tú la conoces mejor que nosotros. Sus signos vitales están bien, aunque su presión arterial ha subido un poco,
Probablemente por estar tan asustada, pero no hay ninguna emergencia inmediata que podamos ver, pero, si tienes dudas o te preocupa que haya algo más, la sala de emergencias es el lugar al que acudir para averiguarlo. Tenía una mano sobre la mía y la otra sobre el brazo de mi hija. Muy tranquilo, tranquilizador y reconfortante. Él la llevó a la ambulancia y ella normalmente no deja que nadie más que yo la cargue, así que también sintió su naturaleza amorosa. Cada vez que mi hija tiene miedo y nadie le cree o le cuesta comunicar sus sentimientos a los médicos, le recuerdo a ese paramédico que la escuchó y no quería nada más que ella se sintiera mejor. Solo desearía haberlo encontrado para actualizarlo y agradecerle por su cariño. Me acuerdo de una vez que un amigo llevó a su hija a urgencias. Ella tenía miedo y no sabía cómo expresarlo. Un médico muy tranquilo la calmó y le puso la mano en el hombro, algo que hizo que se sintiera escuchada. Mi amigo siempre le dice que esos momentos importan, que hay personas que realmente se preocupan. A veces, un gesto sencillo puede hacer una gran diferencia. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.